Desde el sur del continente americano, Buenos Aires, Argentina, les damos la bienvenida al programa Predicando en el Infierno del capellán José Antonio. Entonces Dios les mandó serpientes venenosas para que los mordieran. La gente que era mordida se moría, y fueron muchos los que murieron. Por eso fueron a decirle a Moisés: reconocemos que no hemos hecho bien al protestar contra Dios y contra ti. Por favor, pídele a Dios que se lleve de aquí las serpientes. Moisés pidió a Dios que perdonara a los israelitas, y Dios le contestó: haz una serpiente de bronce y ponla en un asta. Si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y sanarán. Y así sucedió. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, esa persona miraba la serpiente de bronce y así no le pasaba nada. Esto lo podemos leer en Números capítulo 21, versículos del 6 al 9. En esta porción de la Sagrada Escritura, amada audiencia, hay dos cosas a considerar: el pueblo de Israel está siendo picado y la manera de su curación. La ocasión en que Dios envió a estas serpientes venenosas, hubo dos pecados que provocaron que el Señor infligiera este tipo de castigo. El primer pecado por el cual Dios envió serpientes fue su murmuración. El pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? ¿Por qué no hay pan, no hay agua? Hablar en contra de Dios. Amigos, oyentes, y sus profetas van juntos. Hablaron contra Dios y contra Moisés. El caldeo lo lee: murmuraron delante del Señor. Murmurar es hablar en contra de Dios y procede de la desconfianza, pero ellos también rechazaron la tierra que Dios les dio y no confiaron en sus promesas. Dentro de sus casas hablaron mal de su Dios y no quisieron obedecerlo, decía el Salmo capítulo 106, versículos 24 al 25. Así, en el texto, no hay pan ni agua. Pensaron que morirían en el desierto y luego hablaron en contra de Dios. Murmurar es la hija de la incredulidad, amada audiencia. Y observa el momento en que murmuraron. Fue inmediatamente después de una liberación eminente y gloriosa. El Señor escuchó a Israel y entregó a los cananeos, y ellos lo destruyeron por completo, a ellos y a sus ciudades. Y aquí la venganza que hacen a Dios por esta señal de misericordia. Murmuran contra Él. ¿Qué? Sí, para encontrar fallas en Dios. Y justo después de una liberación, el Señor, siendo muy provocado, envió serpientes venenosas entre ellos, y mucha gente de Israel murió, amigo oyente. Dijo: cuán adecuado a su pecado era este castigo. Israel ardió en el calor de la pasión y Dios hizo arder su carne con un calor extremo. Sus discursos eran venenosos y castigados con serpientes venenosas. Por lo tanto, observemos, amigo oyente, de todos los pecados, Dios puede soportar el pecado de la ingratitud, que te entreguen su murmullo. Dios inmediatamente envió serpientes venenosas para vengar su pelea. Israel no solo olvidó la misericordia de Dios, sino que abusó de ellas. Dice el Salmo 106, versículo 13: ser ingrato por la misericordia es como Absalón, que tan pronto como David lo besó y lo tomó a favor, conspiró traición contra él. También podemos leer 2 Samuel capítulo 15, versículo 10. Es como los atenienses, que de todos los pecados Dios puede soportar el pecado de la ingratitud. Con este murmullo inmediatamente envió serpientes venenosas para vengar su pelea. Israel no solo olvidó la misericordia de Dios, sino que abusó de ellas, decía el salmista. Ser ingrato por la misericordia es como Absalón, que tan pronto como David lo besó y lo tomó a favor, conspiró traición contra él. Dice 2 Samuel capítulo 15, versículo 10. Amigo oyentes, como los atenienses que, en pago por el buen servicio que el político y militar ateniense Arístides les había hecho, lo desterraron de su ciudad. La ingratitud, dijo el filósofo orador romano Marcos Tulio Cicerón, no le falta nada de maldad. Amigo oyente, la ingratitud es un pecado que deja a las personas sin excusa.
Si Dios suelta sus juicios y envía serpientes venenosas, no tienen nada que decir. Esdras capítulo 9, versículo 10 dice: y ahora, oh Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? ¿Después de qué? La misericordia se nos ha extendido a los ojos de los reyes de Persia, pero hemos abandonado tus mandamientos. ¿Qué diremos después de esto? Que nuestra ingratitud sea profundamente puesta en el corazón, amigo oyente. Esto pone un acento en el pecado y lo hace pecaminoso fuera de medida. ¿Cuáles son los peores pecados para la misericordia de Dios? Hacen un dardo de la misericordia de Dios y le disparan. Él les da entendimiento y sirven al diablo con él. Él les da una finca y ellos festejan sus lujurias con ella. ¿Son dignos de ser invitados a la mesa del Señor, que levantan el talón contra Él? ¿Dará Dios la bienvenida a tales en su presencia, ya que no saben cómo usar su bondad? ¿O para que este pecado llene nuestro rostro de rubor? Presten atención al futuro, que no sigamos este mal ejemplo en el texto. Convirtamos todas nuestras murmuraciones en hosanas. Alabemos a Dios. Él le da entendimiento y sirven al diablo con él. Él le da una finca y ellos festejan sus lujurias con ella. Son dignos de ser invitados a la mesa del Señor, que levantan el talón contra él, amigo oyente. ¿Dará Dios la bienvenida a tales en su presencia, ya que no saben cómo usar su bondad? ¿O para que este pecado llene nuestro rostro de rubor? Prestemos atención al futuro, que no sigamos este mal ejemplo en el texto. Convirtamos todas nuestras murmuraciones en hosanas. Alabemos a Dios por sus misericordias y servamos a Dios con sus misericordias, amigo oyente. La segunda causa del envío de Dios a la serpiente venenosa fue su menosprecio del maná. Nuestra alma detesta este pan liviano. La Septuaginta lo describe en este pan vacío, que no tiene sabor, que no tiene gusto. Se habla de ella con desprecio. Israel consideraba que el maná era algo sin importancia con respecto a otros alimentos. El maná se llama comida de ángel, pero lo llaman con desprecio pan sin sabor, sin gusto. Este maná era milagroso, amigo oyente, vino del cielo de una manera extraordinaria, era místico. Era un tipo y figura del Señor Jesús, que es llamado el pan de vida. En Juan capítulo 6, versículo 48. El maná escondido en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Ahora el desprecio. Por lo tanto, del maná era un desprecio hacia Cristo. Pero esto Dios envió serpientes venenosas. Despreciar al Señor Jesús es un pecado que provoca a Dios. Este fue el crimen de Israel. Despreciar el maná, que no era solo alimento físico, sino también un tipo de Cristo, su alimento espiritual. Esto enfureció enormemente al Señor y lo hizo enviar serpientes venenosas entre ellos. Por lo tanto, cuando despreciamos a Cristo y preferimos nuestros deseos ante Él, como Israel hizo puerros y cebollas antes de el maná, vienen las serpientes venenosas. Prestemos atención a cansarnos de Cristo, amada audiencia. Este bendito maná, al principio Israel estimaba mucho el maná. Salieron corriendo a recogerlo. Feliz era el que podía conseguir maná. Pero esta comida del cielo al principio era tan dulce para su paladar, en un tiempo fue odiado y condenado después. Nuestra naturaleza es tal que somos propensos a despreciar las bendiciones más ricas cuando nos acostumbramos a ella. Si los diamantes fueran abundantes, ninguno los valoraría. Si el sol brillara una sola vez al año, sería apreciado. Pero porque brilla todos los días, admira esta lámpara del cielo. Presta atención a despreciar a Jesucristo, amigo oyente. Mateo capítulo 22, versículo 5 dice: pero los invitados no hicieron caso y cada uno se fue a hacer otras cosas. Uno fue a ver sus terrenos, otro fue a entender su negocio. Si Dios estaba tan enojado con Israel por menospreciar a Cristo, ¿estará con aquellos que menosprecian a Cristo después de que Él ha sido visiblemente revelado? Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada, los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios, que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados,
según Hebreos capítulo 10, versículo 29. Jesucristo, amigo oyente, es una bendición supereminente, un tesoro, un almacén de todas las cosas buenas. El amor de Dios nunca se vio tanto en dar a Cristo, por lo tanto, menospreciar a Cristo es menospreciar el amor de Dios. ¿Quién se atreve a menospreciar a Cristo, amigo oyente? Es un menosprecio a Cristo despreciar su evangelio, su oferta de gracia. ¿No ha sido este el pecado de Argentina y otros países? ¿No hemos tenido náuseas en el maná del evangelio? ¿No nos volvimos curiosos y desenfrenados y estimamos el maná del evangelio como un pan liviano, sin sabor, sin gusto? ¿Y no fue provocado el Señor con nosotros? ¿No envió, aunque no serpiente venenosa, una vara de fuego entre nosotros en esta ciudad que ha enviado esta pandemia? Cristianos, tú que me escuchas, les ruego que presten atención a esto para el futuro. Si Dios se entrega de nuevo con el maná, tengan cuidado de no surfear en el pan de vida. El odio al maná es el siguiente paso para perder el maná. Dios le quitará sus misericordias si no son valoradas. Si juegas con la luz, Dios apagará la luz. Esto puede entenderse literalmente. Se le llamaba serpiente venenosa porque eran de un color ardiente, a tal efecto. Eran serafines, quemadores, porque cuando mordían a la gente quemaban con calor, a tal extremo. La Septuaginta los traduce como serpientes asesinas. Muchas de las personas murieron. Además, estas serpientes venenosas pueden ser entendidas místicamente. Así, estas serpientes fueron primero un tipo de Satanás, llamado la serpiente antigua en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. De hecho, es una serpiente por su sutileza. La palabra hebrea para serpiente proviene de un verbo que significa usar sutileza. Génesis capítulo 3, versículo 1. Así pues, Satanás es una serpiente que es más sutil en sus tentaciones. Él tiene sus profundidades. Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Dice intenciones malas. El diablo con su guarniz artificial pone un fino brillo a sus tentaciones para que pueda atraer mejor a los hombres a su señuelo. O bien oculta sus diseños maliciosos o los colorea artificialmente. Esta serpiente, amigo oyente, es criada en nuestra naturaleza. Está dentro de nosotros, está en la humanidad. Nos parecería triste tener arañas y serpientes en nuestros corazones. Como se dice de Máximo al emperador, su cuerpo crió alimañas, pero es peor tener la serpiente del pecado en nuestras almas. El pecado es una serpiente, amigo oyente. El pecado es veneno. El pecado ha envenenado a muchos. Esa es la razón por la que nos orgullecemos. ¿Por qué un hombre se hincha del orgullo? Otros soberbios, otros de lujuria. El hombre está envenenado. Si uno tuviera un hijo a quien amaba profundamente, envenenado mortalmente, ¿cómo se lamentaría por ello? Nuestras almas están envenenadas, pero no nos afligimos, amigo oyente. El pecado es una serpiente por su aguijón. El pecado al principio muestra sus colores artificiales, hermosos en el vidrio. Después muerde como una serpiente. Proverbios capítulo 23, versículo 32 dice: pero muerden como víboras y envenenan como serpiente. El pecado es una serpiente con 4 tipos de picaduras. Pica de culpa. Romanos capítulo 3, versículo 19 dice: sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella, y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente, es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. También pica con horror de conciencia, que es una imagen del infierno. Judas sintió esto. Todos los bastidores o torturas del mundo no son más que nimiedades en comparación con esta picadura mortal. Ninguna comodidad externa puede aliviar una conciencia picada con pecado más de lo que una corona de oro puede curar un dolor de cabeza. El pecado pica con la muerte, amigo oyente. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo, y
y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. El pecado es la calabaza salvaje que Adán recogió y comió, y la siguiente noticia fue que hay muerte en ella. El pecado sin arrepentimiento pica el alma con condenación, amigo oyente. Esta serpiente venenosa la lleva al horno de fuego, hacen luz del pecado, pero el pecado es una serpiente venenosa que se ha colocado en tu pecho. Cuando la serpiente ha mordido a uno, dijo el escritor romano Plinio, el veneno y el contagio de él se extiende por todo su cuerpo. El pecado ha envenenado a los hombres por todas partes, amigo oyente. Sus corazones están llenos de veneno, están llenos de toda maldad. Su lengua lanza en el veneno de la serpiente el juramento y maldiciones. Más que gente parecen víboras, hablan y sus palabras son venenosas e hirientes, decía el salmista. Esto puede servir para humillar al propio pueblo de Dios. Aunque tienen la mansedumbre de una paloma, tiene algo de la maldad de la serpiente en ello. Aunque la maldición debida al pecado es quitada, el veneno de esta serpiente es parte permanente. Tiene mucho amor por el mundo, mucha incredulidad, mucha pasión no mortificada. Entre los discípulos de Cristo había orgullo y disputa. Aunque los cristianos tienen algo del Espíritu de Dios en ellos, tienen algo que es serpentino. Esta víbora de pecado no será sacudida hasta la muerte, amigo oyente. ¿O cómo puedo esto humillar al mejor de los hijos de Dios? Dios no permite que el pecado sea perfectamente abolido en esta vida. Él deja algo de corrupción en el corazón del ser humano, algo de esa serpiente, para que su pueblo se deteste a sí mismo en el polvo. ¿Qué necesidad tienen los creyentes de beber la sangre de Cristo, que es el mejor antídoto contra el veneno del alma? Mira lo que puede surgir en nosotros, aborreciendo los pensamientos del pecado. El pecado es una serpiente venenosa, ardiente. ¿Algún hombre abrazará a una serpiente? Oh, no mires en la fina capa de la serpiente, sino en su picadura. Pica con la ira de Dios. Busca el pecado con una santa malicia. Si ustedes viven de acuerdo a sus deseos, morirán para siempre, pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna, decía Romanos capítulo 8, versículo 13. Es algo feliz cuando un cristiano puede decir, aunque la serpiente no es para muerte y se está muriendo. Mata a este serpente o te matará, amigo oyente. Si el pecado es una serpiente venenosa, entonces sé sensible a la malignidad y virulencia de esta serpiente, amigo oyente. Tenemos una serpiente peor que está mordiendo y la miseria de todo es que nos pica y estamos dormidos. Efesios capítulo 4 versículo 19 dice, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Oh, que Dios por su Espíritu Santo nos despierta, amada audiencia, para que no podamos dormir el sueño de esa muerte. Si el pecado es una serpiente venenosa con tantas picaduras, entonces trabajemos para que estas picaduras mortales sujetas en nuestra conciencia puedan sanar, amigo oyente. Haz una serpiente venenosa o una serpiente de bronce y ponla sobre un poste y sucederá que todo el que sea mordido, cuando lo mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un poste. En estas palabras está la serpiente de bronce, signa, y la cosa significaba Cristo, el sanador de las almas. Así es interpretado por Cristo mismo. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así también debe ser levantado el Hijo del Hombre para que el que cree en él no perezca, dice San Juan capítulo 3 versículo 14. Amigo oyente, el Señor Jesús es la serpiente de bronce que sana a los pecadores picados por el pecado. Para ilustrar más a fondo esto, les mostraré en primer lugar las analogías y semejanzas entre Cristo y la serpiente de bronce. Mostraré la excelencia trascendente de Cristo, la serpiente de bronce espiritual, sobre esa serpiente de bronce en el desierto. ¿Cuál es la semejanza entre Cristo y la serpiente en el desierto? Se parecía a Cristo en su material. La serpiente era de la lata, no de mármol u oro, siendo este hecho de lata. Tipificó a Cristo en tres maneras. Primero, la lata es un metal inferior y es poco probable que produzca un efecto tan noble. Era una serpiente de lata para curar a una que fue picada. Si se hubiera aplicado alguna medicina soberana o antídoto, si se hubiera traído el bálsamo de Galat
Esto habría sido probable que hubiera forjado una cura, pero ¿qué hay para sanar a una serpiente hecha de lata? Este era un tipo de Cristo. Se parecía a la bajeza de su persona. No afectó la pompa y el estado externo. Vino al mundo en una condición humilde. No había belleza en él para que él fuera deseado, decía Isaías. ¿Quién que hubiera mirado a Cristo con un ojo carnal habría pensado alguna vez que él sería el Mesías, el glorioso sanador del mundo? En segundo lugar, amigo oyente, la lata es como un metal sólido y firme que se asemejaba al poder de Cristo. Si de comparar fuerzas se trata, Dios es más poderoso, decía Job. Por lo tanto, él es llamado el Dios poderoso. ¿De qué fortaleza invencible era aquel que podía soportar la ira de Dios y los pecados del mundo? Él debe ser poderoso, quien podría romper las puertas del infierno y triunfar sobre Satanás en la cruz. En tercer lugar, la lata brilla, pero no deslumbra los ojos. Así que Cristo, aunque brilla en su deidad, su naturaleza humana alivia tanto el esplendor de su gloria para que podamos mirarlo ahora y no sentirnos abrumados por la inmensidad y el brillo de su majestad. La serpiente de bronce, amigo oyente, se parecía a Cristo en su figura y forma. Aunque la serpiente fue hecha, no era una serpiente real. Así Cristo, como dice la Escritura, estaba en la semejanza de la carne pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie podía controlar su deseo de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tal débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado, porque él no era el pecador. Él fue hecho pecado, pero no conocía el pecado, amigo oyente. Él conocía el pecado por el peso, pero no en el hecho. Era más puro que el sol. No tenía más pecado que la serpiente de bronce que tenía picadura o veneno en ella. La serpiente en el desierto se parecía a Cristo en su fortaleza. Se levantó para que todo Israel pudiera verlo. No solo debe ser enmarcado, sino levantado. Así pues, Cristo no solo debe ser hecho un salvador, sino que debe ser levantado. Hay 4 maneras en que se dice que Cristo es levantado. Primero, Cristo fue levantado en la aclamación de los ángeles. De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo y alabaron a Dios cantando: Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Lucas capítulo 2, versículo 11 al 14. Los ángeles, amigo oyente, adoraban a Cristo y eran los heraldos para proclamar la gozosa noticia de un Salvador al mundo. Así fue Cristo levantado en el triunfo de los ángeles. Segundo, Cristo es elevado en la predicación del Evangelio. Así pues, Él es un alférez erigido para que todos los vean. Isaías capítulo 11, versículo 10 dice: Cuando llegue ese día, subirá al trono un descendiente de David y juntará a todas las naciones. Su país alcanzará la fama y el poder. Es el oficio del ministro levantar a Cristo a los ojos del mundo, sostenerlo en su gloria y proclamando como el único Mesías y que no hay salvación en ningún otro, amigo oyente. Tercero, Cristo fue levantado sobre la cruz. El poste era sin duda un tipo de cruz y la elevación de la serpiente en el poste era un tipo de ser levantado por Cristo sobre la cruz. Este fue un levantamiento bendito. Pero cuando me cuelguen de la cruz, haré que todos crean en mí, dice San Juan capítulo 12, versículo 32. Es decir, amigo oyente, todos los que pertenecen a la elección, qué feliz fue para nosotros que esta serpiente de bronce espiritual fuera levantada. El ser levantado por Cristo sobre la cruz es la causa de que seamos levantados al cielo, y en el sacramento hay una conmemoración solemne en la crucificación de Cristo. Y cuarto, amigo oyente, Cristo es elevado en nuestros corazones por nuestra contemplación, admiración y amor hacia Él. Levantar a Cristo en la cruz no nos salvará a menos que Él sea levantado en nuestros corazones. Cuando valoramos a Cristo y lo ponemos más alto en nuestros pensamientos y estimas, esto es para elevarnos en nuestras almas. Hay 2 cosas principales que un cristiano tiene que hacer: pisotearse a sí mismo y exaltar a Cristo. Amigo oyente, la serpiente de bronce se parecía a Cristo en el diseño de su elevación, y eso era visto, conocimiento inmediato. Cuando los israelitas fueron picados, tuvieron que mirar a la serpiente de bronce, lo que implica una esperanza secreta que tenía
una cura. Así que Cristo fue por lo tanto levantado en la cruz para que pueda ser mirado con ojos de fe. El pueblo de Israel no merecía derribar la serpiente de poste y tocar su llaga con ella. Solo debían mirarlo y fueron sanados. Así pues, no necesitamos ir a buscar a Cristo, no. Si solo miramos con fe, seremos curados de nuestro aguijón, amigo oyente. Observa 4 cosas acerca de la serpiente de bronce. Hubo 4 casos en los que la serpiente de bronce no habría hecho ningún bien al pueblo de Israel, aunque fue levantado. Primero, si la serpiente de bronce hubiera sido colocado sin que hubiera fijado su ojo en ella, no lo hubieran curado. Entonces, aunque Jesucristo es elevado como un salvador para el mundo, si esta serpiente de bronce no era visto con fe, Él nos salvará. El que no cree ya está condenado, dice San Juan capítulo 3 versículo 18. La serpiente de bronce fue hecha en un tipo de Cristo, amigo oyente. Ahora, la serpiente de bronce no curó a todas las personas, solo a los que lo miraban. Así pues, aquellas que ya sea por ignorancia o terquedad, no miran a Cristo por fe, si no tienen ningún beneficio por Él. Segundo, en caso de que el pueblo de Israel no hubiera mirado solo a esta serpiente, si hubieran establecido otra serpiente de bronce por esta y hubiera mirado a ambos, no habrían recibido una cura. Entonces, después de que Dios ha establecido a Cristo para ser un Salvador, si alguno presume de establecer otro Salvador por Él, no puede recibir ninguna virtud sanadora por Él. Amigo oyente, para que veamos nuestros deberes por igual con Cristo, nuestras oraciones y lágrimas esperan una salvación. Esto es hacer 2 serpientes de bronce, establecer 2 Cristos, y entonces no podemos ser curados. Debemos usar los deberes. Si confiamos en nuestros deberes para la salvación, serán serpientes venenosas para picarnos, no serpientes de bronce para sanarnos. Si la serpiente de bronce fue colocada sobre un poste, Israel solo había mirado su aguijón y no la serpiente. No habrían sido curados. Por lo tanto, si miramos solo nuestros pecados y a través de la desesperación no admiramos a Cristo, no tenemos curación de Él. Mantenerse alejado de Cristo a causa de nuestros pecados es un menosprecio a Cristo. Si hubiera más malignidad y veneno en el pecado, de hecho debemos mirar con ojos sobre el pecado, pero con otros ojos sobre Cristo. Mira el pecado con un ojo penitente, de arrepentimiento, pero a Cristo con un ojo de creyente, de fe. Llora por ese pecado que mató a Cristo, pero esperan el cordero inmolado, amigo oyente. Cuarto, si Israel hubiera mirado a la serpiente de bronce, sin embargo, en Isaías capítulo 53, versículo 3 dice: todos los despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Para esto, Él no es una serpiente de bronce, sino un fuego consumidor, amigo oyente. La serpiente de bronce es un parecido a Cristo. El que miraba a la serpiente tenía una cura infalible. Así pues, el que solo puede mirar a Cristo con ilusión por fe es ciertamente salvo. El que cree en Él no perecerá, dice San Juan capítulo 3 versículo 16. Nuestra miseria al principio fue hacia el fruto prohibido y nos deshizo, pero mirar a Cristo correctamente nos salva, amigo oyente. La serpiente de bronce era inanimada, podría reparar la vida, no infundir vida, pero Jesucristo da vida al mundo. Si una vida que nunca muere, una vida eterna. La vida es dulce, pero esta palabra eterna la hace más dulce. La serpiente de bronce solo podía curar una picadura en el cuerpo. El Señor Jesús sana una picadura más mortal en nuestra alma. Es tan profunda eran estas heridas que solo podía ser sanada por heridas más profundas hechas en el costado de Cristo. Él estaba dispuesto a morir para curarnos, amigo oyente. La serpiente de bronce solo podía curar a aquellos que estaban a la vista. Tal como estaban lejos y en parte remota del desierto, no se les quitó el aguijón. Pero Jesucristo no cura a nadie más que a los que están lejos. Yo no traté mal a sus antepasados, sin embargo ellos se alejaron de mí. Adoraron a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 5. El este no está tan lejos del oeste, amigo oyente, como Dios no está tan lejos del pecador. Pero aquí parece la virtud de nuestra serpiente de bronce espiritual. Él no cura a nadie más que a los que están lejos de Él, tales como no solo son los extranjeros, sino los rebeldes que viven en los territorios del diablo. Cristo obra una cura para ellos y los aleja del poder de Satanás. Hechos capítulo 26, versículo 18 dice: quiero que hables con ellos, para que se den cuenta
de todo lo malo que hacen y para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí y Dios les perdonará sus pecados. Así serán parte del santo pueblo de Dios. Amigo oyente, la serpiente de bronce curó a los que la miraban. Ahora, ¿qué habría hecho un israelita pobre y ciego? Pero Cristo, nuestra serpiente de bronce, no solo nos cura cuando lo miramos, sino que si carecemos de nuestra vista, Él nos permite mirarlo igual. Cristo no solo nos salva cuando creemos, sino que nos da poder para creer. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. Cristo, amigo oyente, nos unge con el ungento de su espíritu para que podamos mirar hacia arriba y mirando hacia arriba ser curados. Este es el misterio de la serpiente de bronce. Vea por qué efectúa grandes cosas Dios. ¿Qué probabilidad habría que esto sanara a alguien que fue picado? Era una mera imagen, una forma, y esto no se aplicaba a ninguna forma de curación, sino que se contemplaba y se miraba. Sin embargo, curaba. Un árbol amargo arrojado a las aguas lo hizo dulce para beber. La arcilla y el escupitajo curaron al ciego. Preferimos pensar que cegaría los ojos. ¿Qué hay en el arco iris para evitar el diluvio? ¿Qué es el pan y el vino en la Santa Cena? Para que estos elementos sean consagrados, un misterio tan elevado como para ser un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué más extraño que un hombre muerto acelere el mundo? Pero a Dios le encanta desconcertar la sabiduría humana y la lógica, y hacer pasar grandes cosas por medio de débiles y despreciables seres humanos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 28 dice: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Amigo oyente, esto hace el Señor para que su gloria brille más y más. Cuanto menos aparece en los medios externos, más de Dios se ve. Cuanto menos belleza y esplendor hay en la piedra de carga, más se administran las virtudes de la misma. Y cuantos menos pompa externa hay en el instrumento, más se manifiesta la sabiduría y la energía y la fuerza sobrenatural de Dios. Dios quiere que el mundo vea qué poder hay en su institución. Dios nombra a la serpiente de bronce, por lo tanto una palabra de bendición. Fue acompañada por ella para sanar. Él envió su palabra y lo sanó, decía el salmista. En la Santa Cena debemos mirar por encima de los elementos. Una palabra de bendición va junta con la institución de Dios para hacer que esta ordenanza sea efectiva para la ampliación de Cristo y todos sus beneficios para nosotros. Este es el misterio de la serpiente de bronce, amigo oyente. Qué infinita necesidad nos encontramos de Cristo. ¿Qué habría hecho un israelita picado sin una serpiente de bronce? Si el bálsamo es necesario para alguien que está herido, un antídoto es necesario para alguien que está envenenado, entonces Cristo, la serpiente de bronce, es necesario para tu alma picada por el pecado, amigo oyente. Sí, tenemos la necesidad de mirar a Cristo en la celebración frecuente de la Santa Cena también, donde Cristo de manera especial es levantado. Aunque hemos mirado a esta serpiente de bronce anteriormente, todavía tenemos que mirar a Cristo. No estamos perfectamente sanados. De hecho, si Israel miraba solo una vez en la serpiente de bronce, estaban perfectamente curados. Pero aunque hemos mirado varias veces a Cristo en la Santa Cena, y podemos decir por experiencia que hemos obtenido la virtud de ser salvados, no estamos perfectamente curados. Aunque la culpa del pecado es quitada, no su presencia y su morada en nuestro corazón. Nuestro sangriento problema no está del todo seco, nuestras heridas sangran de nuevo, nuestro pecado estallan de nuevo, amigo oyente.
Cristo apela a los mejores corazones vivos. ¿Cuántas veces han sido picados por el pecado y la tentación desde que miraron por última vez a Cristo? Amigo oyente, ¿qué decía entonces de venir a Cristo y administrado por Él? 1 Corintios capítulo 11 versículo 26 dice: así que cada vez que ustedes coman de ese pan o beben de esa copa, anuncien la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Amigo oyente, si consideramos cuán fuertes son nuestras corrupciones, cuán débiles son nuestras gracias, cuán numerosas son nuestras necesidades, puede hacernos venir a menudo a la mesa del Señor, donde podemos tener una visión sanadora de Cristo. Nuestra indigencia espiritual puede renovar nuestro discurso en la Santa Cena del Señor para mayor fortaleza y consuelo. Es un misterio. La gracia gratuita se abrió y el amor de Dios brilló de muchas maneras. Dios ha provisto a Cristo, esta serpiente de bronce, como un remedio para los pecadores picados por el pecado. Infinita bondad de Dios, que cuando nos habíamos alejado de Él por apostasía, el Señor se apiadó de nosotros y en lugar de echar su espada en llamas, erigió una serpiente de bronce y nos dio a conocer a Cristo en sus virtudes sanadoras. Malaquías capítulo 4 versículo 2 dice: para ustedes que me respetan, la justicia brillará como el sol y les traerá mi salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría, como saltan los terneros cuando salen del establo. Cuando los ángeles pecaron, no había serpiente de bronce para ellos. Dios no los envió al hospital para ser sanados, sino a la cárcel para ser castigados. Dice que están reservados en cadenas eternas. Judas capítulo 6 dice: así pasó también con los ángeles, que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios le había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas. Están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. ¡Oh, qué rica gracia gratuita que tenemos, amigo oyente! Que nos ha complacido con un remedio y hemos encontrado una forma de cura para todas nuestras enfermedades desesperadas. Segundo, vea la gracia gratuita de Dios de que algunos deben de ser sanados de su aguijón y no otros. Solo hay unos pocos curados. Hay un tiempo en que los pecadores no serán sanados. Algunas naciones quisieron sanarlas, pero no lo consiguieron. Eran tantos sus pecados que llegaban hasta el cielo, más allá de las nubes, decía Jeremías capítulo 51 versículo 9. Hay un tiempo en que los pecadores no pueden ser sanados, amigo oyente. Tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te han pasado celebrarán tu desgracia, pues ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Lo dice Nahum capítulo 3 versículo 19. Ahora, amigo cristiano, cuando la mayoría muera de su herida por el pecado, que la serpiente de bronce sea enviada a ti para curarte. ¡Oh, qué gracia estupenda! Que Dios ponga su mano sobre muchos de los ricos y nobles, y ponga su mano derecha sobre cada uno de ustedes. Que el cielo caiga en tu suerte, que seas uno de esos pocos que se salvan. Clama con admiración lo que dice Juan capítulo 14 versículo 22. Judas, no el Iscariota, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Amigo oyente, vea la gracia gratuita de Dios, que Él nos cura en términos tan baratos. Cuando fuimos heridos tan mortalmente, Dios no nos puso a cargos. No debíamos traer dinero para comprar nuestra cura, ni ríos de petróleo o gotas de sangre, no. Solo mira la serpiente de bronce y la cura se efectúa. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Isaías capítulo 51 versículo 1. Amigo oyente, no debemos pagar por nuestra cura. Las bendiciones espirituales son demasiado costosas para que nuestro efectivo alcance. Cristo hizo una compra para nosotros en su sangre. Todo lo que requiere recibirlo y estar agradecido por Él. Vean cuán justamente parecen todos los hombres malvados. Dios ha provisto una serpiente de bronce, un glorioso Salvador, para que todo aquel que crea en su sangre pueda obtener misericordia. Dios suplica, sí, ordena a los hombres que crean. Primera de Juan capítulo 3 versículo 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto Él. Si por lo tanto a través de la locura descuidan a Cristo o en obstinación lo rechazan, cuán justo será Dios al pronunciar esa última y fatal sentencia sobre ellos.
aquellos que parecen bajo el Evangelio deben ser doblemente condenados. El horno del infierno se calentará 7 veces más caliente para ellos, porque se apartaron de la salvación. Hechos capítulo 13, versículo 46 dice: pero Pablo y Bernabé le contestaron con mucha valentía: nuestra primera obligación era darle el mensaje de Dios a ustedes los judíos, pero como ustedes lo rechazaron y no creen merecer la vida eterna, ahora les anunciaremos el mensaje a los que no son judíos. Los paganos perecen en la falta de una serpiente de bronce. Jesucristo dijo: venid a mí, todos vosotros pecadores, tan picados por la culpa, y yo los sanaré. Entren en conflicto con la ira de mi Padre. Fue herido, y de estas heridas sangrantes sale una medicina soberana para curarte, amigo oyente. Pero los pecadores desesperados aman su enfermedad mejor que su remedio. Prefieren morir antes que admirar a Cristo de por vida. Pero mi pueblo Israel no quiso prestarme atención, decía el salmista. Qué extraño el delirio, ¿no? La vieja serpiente, después de haber picado a los hombres, los hechizó, que no quieren cura. ¿Quién se apiadará de tal como se desechan voluntariamente? Como la misericordia despega sus lágrimas, por fin, y Dios triunfará en su merecido ruina. Amigo oyente, miremos de manera correcta esta mística serpiente de bronce. Mirando a Jesús, dice Hebreos. La palabra griega significa la fijación firme del ojo sobre algún objeto hermoso. La fe será de más utilidad de cualquier otra gracia. Como un ojo, aunque oscuro, era más útil para un israelita picado que cualquier otro miembro. La fe discierne el cuerpo del Señor para alentar la fe. Consideremos esto, amigo oyente. Cristo fue levantado sobre la cruz a propósito para curarnos. Cristo no tenía otro fin en la muerte sino sanarnos. Su sangre es un bálsamo soberano por un alma enferma de pecado como tenemos nosotros, tales como sentir la carga de sus pecados. No necesitan cuestionar la voluntad de Cristo de salvarlos cuando el Señor mismo de su muerte era curar. Él sana el corazón quebrantado, dice el salmista. Las serpientes, como afirman los naturalistas, tienen un gran amor por sus crías y arriesgarán sus vidas por ellas. Tan lleno de amor está Cristo, nuestra mística serpiente de bronce, como para morir por nosotros, por cuyas llagas somos sanados, dice Isaías. Amigo oyente, tales como no admiran los méritos de Cristo, se necesitan a sí mismos para la condenación. El que no cree será condenado, dice Marcos capítulo 16, versículo 16. Si los israelitas no hubieran levantado sus ojos hacia la serpiente de bronce, habrían muerto por ella. Si no levanta la vista, como lo hizo David, amigo oyente, mis ojos están siempre hacia el Señor, decía David. Entonces debe mirar hacia arriba, como lo hizo David. Lucas capítulo 16, versículo 23 dice: cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Por lo tanto, fijemos nuestros ojos en la serpiente de bronce. Mirando a Jesús, miremos hacia el sacrificio de la sangre de Cristo, hacia la nube del incienso que Él envía por su gloriosa intercesión. Amigo oyente, un hombre enfermo no tiene vida, no tiene mente, está sin vida, así que amigo cristiano que me escucha, puede estar sin vida tú ahora escuchándome, y tu gracia latente, la semilla de la fe, puede estar viva en tu corazón también. ¿No encontró David su corazón aburrido y sin vida? Aunque no estaba muerto en vida, estaba muerto en el deber. Porque si no oro, cumple tu promesa y dame ánimo, pues estoy muy decaído y el dolor me está matando, dice el Salmo 119, versículo 25. Pero amigo oyente, esa muerte que está en un creyente es sensible, y esto argumenta la vida. Amigo oyente, si tienes una fe verdadera, aunque estés débil, obtendrás la virtud de Cristo. Supongamos que un israelita solo tuviera un ojo, y ese ojo hubiera estado dolorido. Sin embargo, mirando a la serpiente de bronce, se habría curado de inmediato. Lea, de ojos tiernos, podría haberse curado. Aunque tu fe es débil, amigo oyente, Él te justificará. Di como un hombre que en su lecho de muerte comentó: Señor, creo, con una fe débil, sin embargo creo. No tengas miedo, solamente confía, dice Marcos capítulo 5, versículo 26. En la sangre de Cristo debemos de creer, amigo oyente. Él cura las mayores picaduras del pecado. ¿Qué no puede hacer la sangre de Cristo?
Juró a Manasés por su muerte, por su idolatría, hechicería. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 3 al 6, dice: les construyó los pequeños templos de su padre Ezequías había destruido. Hizo imágenes de la diosa Astarte, y edificó altares para adorar a Baal, y adoró a todos los astros del cielo. Manasés construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén por siempre. Él puso la imagen de un ídolo en el templo de Dios, practicó la hechicería y la brujería, y se hizo amigo de brujos y espiritistas. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio en el valle de Ben Hinnom. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón: de toda la ciudad de Israel he elegido a Jerusalén para poner allí mi templo y vivir en él para siempre. La serpiente de bronce, amigo oyente, puede curar al pecador carmesí. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. No hablo de esto que nadie deba suponer, sino que ningún pecador de corazón quebrantado debe desesperarse. Amigo oyente, reconozcamos las maravillosas misericordias de Dios al otorgarnos la serpiente de bronce. Oh, bendice a Dios cordialmente por Cristo, que fue levantado sobre la cruz y es sostenido para nuestro consuelo y salvación. Qué alegre estaba un israelita que yacía ardiendo con su aguijón cuando vio levantar la serpiente de bronce. Por eso, amigo oyente, tenemos infinitamente más motivo para estar alegres por Cristo, cuya sangre nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 dice: también comentan cómo ustedes esperan con ansia la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¿Qué habría sido, amigo oyente, de nosotros sin Cristo? Si no se hubiera compadecido de nosotros, si hubiera venido al mundo. Si Cristo no hubiera sido levantado en la cruz, habríamos sido arrojados al infierno para siempre. Inclinemos pues la rodilla con toda reverencia, como el leproso que fue sanado. Volvamos a dar gloria a Dios. Lucas capítulo 17 versículo 15 dice: uno de ellos, cuando vio que estaba sano, un leproso, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Que esto, amigo oyente, anime los corazones de todos los verdaderos creyentes. Cada uno de ustedes que ahora miran a Cristo levantado sobre el poste, pronto lo verás levantado sobre el trono. Cada uno de ustedes, amigo oyente, que han visto a Cristo en su crucifixión, pronto lo verás en su coronación. En resumen, amigo oyente, tú que ahora me estás oyendo, que ahora contemplas a Cristo levantado para ti, pronto serás elevado a Él, y ahí contemplarás las maravillas de su amor, la riqueza de su gloria, y estaremos consolados para siempre a la luz de su bendito semblante. Esto fue Predicando en el Infierno, de José Antonio Silva. No te olvides darle like y compartir. Suscríbete a nuestro canal El Rincón de las Águilas.